Con el tiempo las cosas te van a dejar de doler, con el tiempo te va a dejar de importar, pero hay que hacer cositas para que esto suceda, no es en automático. ¿Cómo resolvemos esto? Te lo cuento en este episodio. Bienvenidos a un episodio más. Recordá que vos puedes entrar a abrazatuvida.com e incluso abrazatuvida.com/inclinada regalo y conectarte con el taller que tenemos ahí para vos, para que tengas tu primera experiencia en nuestra escuela. Yo no sé si a vos te ha pasado que en algún momento de la vida tenemos una situación y que uno dice, ¿cómo olvido? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo me reacomodo? ¿Cómo me reajusto? ¿Podré superarlo? ¿No podré superarlo? ¿Será sencillo o no será sencillo? Y desde esta posición, a veces se nos va la vida tratando de olvidar. Y creo que no podemos olvidar, pero sí podemos aprender a manejar las cosas. Hoy vamos a hablar de esto. Todo te dejará de doler con el paso del tiempo o al menos te dejará de importar. Y tengo la hermosísima experiencia de compartir por primera vez con una gran amiga y colega, Paola Bertis Brol, desde Argentina, licenciada en psicología, escritora. Uno de sus últimos libros es Que sea mutuo o que no sea nada. Paola, bienvenida a nuestro podcast. Qué alegría tu invitación, lo disfruto un montón, me encanta y sabes que este tema me apasiona, todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas me apasionan, así que la gracias es hacia vos, ¿sí? por la invitación. Pao, arranquemos con esto. Voy a ponerlo en este plano. Pues tal vez vos y yo como psicólogos lo podemos entender de una óptica, pero nosotros nos enfrentamos a un montón de preguntas. ¿Cómo voy a olvidar esta infidelidad? ¿Cómo voy a olvidar su traición? ¿Cómo voy a olvidar el abandono? ¿Cómo voy a olvidar que esta amiga me clavó el puñal por la espalda? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cuándo voy a superar yo esto? Y a veces creo que estamos tan enfocados en olvidar que yo creo que le damos vigencia. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no siempre el paso del tiempo nos desconecta del dolor. Entonces, ¿cómo le entramos a este tema? Querer olvidar algo que pasó es imposible, es una expectativa muy alta. Pensemos que olvidar sería perder la memoria. Y si perdemos la memoria, no podemos hacer absolutamente nada. Con lo cual es una utopía creer que olvidar es la forma, porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a olvidar. Todo lo que nos ha marcado para bien o para mal, nuestro cerebro lo guardó para siempre. Podemos pensar en alguna situación traumática o algo que nos haya fascinado y vemos que no lo podemos olvidar. Guardamos los recuerdos fuertes, aquellos recuerdos que nos marcaron para bien o para mal. Lo que sí tenemos que aprender es que este hecho es un hecho, en este caso, de infidelidad, de ruptura amorosa, nos va a marcar, ¿sí? Nos va a marcar porque nos duele mucho, porque es algo en contra de lo que queremos, es en contra del proyecto que teníamos. Entonces, el paso del tiempo lo cura, el paso del tiempo suaviza el dolor. ¿Ayuda a olvidarte del problema, de lo que pasó? Bueno, no te vas a olvidar de eso, pero sí va a suavizar el dolor, que no es poca cosa. Ujú. Pau, ¿qué es suavizar el dolor? Porque creo que es importante. Yo siempre incluso, y te lo voy a poner más como Rafa que como psicólogo y demás. Hace 10 años yo perdí a mi hija mayor. Entonces, cuando a mí me preguntan 10 años después, ¿te duele? Sí. Casi que todos los septiembres tengo mi ritual, ¿verdad? Cada vez es menos. Uno lo puede entender, pero vivimos en conflicto con nuestros momentos de dolor. Y yo creo que la única manera de vivir sanamente es sintiendo el dolor, pero el dolor no es un hueco, no es un túnel. El dolor es dolor. El dolor emocional es como un dolor físico. En los estudios que se han hecho en el cerebro, las áreas que se activan
frente al dolor físico son las mismas áreas que se activan frente al dolor emocional. ¿Qué quiere decir? Cuando vos dices que algo te duele emocionalmente, te duele. ¿Sí? Te duele. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Que cada vez que recuerdes esto vas a revivir ese dolor. La diferencia con el paso del tiempo es que vas a sentir menos intenso esto y menos duradero. Lo que te llevaba por ahí una semana de sufrimiento, hoy por ahí te llevan horas nada más, o minutos. Esa es la única diferencia que vas a encontrar. Pero recordar algo es revivir, es una herida que siempre sangra un poquito, ¿no? Que siempre está ahí. Y este proceso de heridas, quiero hacerte una pregunta que uno se encuentra muy frecuente en la consulta o que nos encontramos vos y yo en nuestras redes y demás. La herida, ¿qué pasa cuando esta herida me impide avanzar? Porque a partir de un evento no quiero volver a experimentar dolor y creo que el antídoto es no volver a experimentar algo que me pueda volver a poner frente a ese dolor. Sí, como te decía, cuando nos pasa algo que nos duele mucho, nuestro cerebro captura ese momento, captura el lugar, el momento, con quién estabas, todo lo que está ahí para que vos evites nuevamente esa situación de dolor. Es como cuando vos te quemás con la plancha. Estás planchando y de repente te quemás. Tu cerebro, ¿qué te dice? Cuando estés planchando de nuevo, tené cuidado, poné bien la mano. ¿Qué va a ser? Va a ser precavido para la próxima vez que planches. ¿Sí? El cerebro tiene esa función. ¿Qué pasa con el dolor emocional? El dolor emocional hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia que el dolor emocional no hay forma de evitarlo. Yo puedo evitar quemarme con la plancha, pero no puedo evitar que me sigan pasando cosas y me sigan doliendo. Porque la vida se trata de esto, de experimentar también el dolor. Pau, podemos hablar de dolores sanos y dolores insanos. El dolor es parte de nosotros, es parte del dolor. ¿Cuándo sé que un dolor me está desconectando con la vida? Digamos, existe la No tristeza, sería, existe la depende, depresión. es decir, el dolor al principio, yo lo asocio a lo siguiente. Cuando uno se opera, ¿viste cuando vos te operaste alguna vez de algo? Sí, sí, sí. Vos te operás, a vos te operan, ¿sí? Y vos salís de la sala de operaciones a una sala común. Y el médico te dice, cuando usted con cuidado se va levantando, pide ayuda para ir al baño, después come de a poquito, pero come un poquito más. Al segundo o tercer día se puede ir a su casa con ayuda de alguien que lo venga a buscar, que le ayude a llevar el bolso, alguien que maneje hasta su casa, y en su casa hace reposo 4 o 5 días más, y bla, 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 y recién dentro de 2 meses puede hacer actividad física. Esto es lo mismo cuando nos pasa algo que nos duele. Ujú. Tenemos que darle el espacio a la recuperación, a que la herida sane. Lo vemos en los animales. ¿Qué hace el perro cuando se lastima? Un perrito se lastimó. ¿Qué hace? Se aleja y se va a un rincón a lamerse la herida. Porque está en la naturaleza. El alejarse y cuidarse y protegerse. ¿No? Entonces, esto lo tenemos que aceptar. Es decir, el dolor, la pérdida, el sentir ese desgarro, es parte del proceso mismo de la curación. De hecho, Pau, este enfoque que nos estás proponiendo hoy me parece muy bonito porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, en Occidente vendemos fórmulas. Por ejemplo, pensemos en los programas de ventas por televisión. Nos venden la fórmula para adelgazar mientras estamos viendo televisión con un aparatico que nos mueve la panza. Nos venden un aparato para tener glúteos o piernas tonificadas de forma muy simple. Hay incluso literatura que vos ves, los 11 pasos de las parejas,
efectivas y cosas de este estilo. El proceso de contemplar el dolor, de irse al rincón a lamernos las heridas y darle espacio al dolor y reconocer que estoy sangrando, que estoy llorando, que el alma se me quebró, es lo que provoca que yo me pueda recuperar del dolor. Cuanto más evite el dolor, más voy a prolongar el dolor. Pero pensamos que contemplar el dolor es sufrimiento. Creo que hay una gran diferencia. ¿Vos cómo lo ves? Totalmente. El dolor frente a una situación tan dura como la pérdida es un dolor realmente muy doloroso, ¿sí? Es muy doloroso y, y bueno, y uno lo que busca que es sentir menos dolor, entretenerse con otras cosas, hacer otras cosas y no conectar con ese dolor, porque es tan doloroso que evitamos hacerlo y buscamos evitar hacerlo. Pero bien decís vos, esto en evitar hacerlo, en evitar conectar con ese dolor, lo único que haces es alargar, ¿sí? Ese dolor. Es decir, si el proceso te va a llegar cierto tiempo, el proceso más difícil te va a llevar cierto tiempo, te puede llevar mucho más tiempo. Y con respecto a las etapas del duelo, que el duelo tiene varias etapas, es importante ir pasando esas etapas, porque sucede que a veces uno se queda fijado en alguna etapa y no lo puede resolver. ¿Cómo sé que estoy fijado en una etapa del duelo? Uh -huh. ¿Cómo sé que este dolor me está madurando? No quiero poner este ejemplo, ¿verdad? Pero como estos jamones, ¿verdad? Que uno los ve que se van secando, pero en realidad se están poniendo mejor. O hay cosas que tienen que madurar para poder estar mejor. Pero ¿cómo sé que este dolor está madurando hacia la esperanza, que el dolor madura hacia la comprensión, que el dolor madura hacia hacia la fe de que voy a recuperar mi determinación, mi voluntad? Las etapas del duelo son distintas. La primera es la negación, es el no poder creer lo que pasó. Es esto de buscar una explicación porque no entendés qué pasó y por qué pasó, y es más, pensás que no es real, pensás que te vas a despertarte mañana y que era un sueño, ¿no? Esa sensación de negación propia de la mente. Después empiezan a aparecer otras emociones fuertes como el enojo, la culpa. La culpa es típica, ¿sí? En la pérdida. ¿Por qué no pude evitar esto? ¿Qué tendría que haber hecho para evitar esto? ¿Sí? Y después la última etapa, la que cierra la etapa del duelo, es la aceptación, que es esto de eh, es lo que hay, ¿no? Y es una aceptación al 100, no es una aceptación al 90%, es una aceptación al 100. No no pudo haber sido distinto. Era lo que tenía que pasar. Oíme, este concepto que nos estás proponiendo, em, es lo que hay. Vos sabes que es una frase que a mí me hace gracia porque tiene como una connotación, no sé en Argentina, pero en Costa Rica, pues, a veces tiene como una connotación peyorativa, pero a mí me parece realista. Esto es lo que hay, punto. O sea, no es otra cosa. Es que yo quisiera, no es lo que yo quiera, no es lo que yo imagine, no es lo que yo sueñe, es que esto es lo que hay. Bueno, me despidieron, ¿qué es lo que hay? Una oportunidad de buscar un nuevo empleo. Paola me terminó, ¿qué es lo que hay? La oportunidad de volver a empezar. Yo creo Ujú, que si pudiéramos verlo así y normalizar la experiencia de dolor, pero un dolor activo, un dolor productivo, pero vemos el mundo desde los cuentos de hadas. ujú. Es que no todos los días va a brillar el sol. No todo el día va a brillar el sol y uno está expuesto a que le pasen cosas todo el tiempo. Si te pones a pensar, estás expuesto todo el tiempo a que te pasen cosas. Vos, tu familia, tus amigos, la gente que vos querés. Si te pones a pensar fríamente, ni siquiera seguridad está dentro de tu casa. Es decir, mañana cae un meteorito arriba de tu casa y es normal, dentro de la naturaleza es normal que caiga un meteorito. Es decir,
son estas cosas que te pasan que bueno, que te dejan en un estado donde decís, bueno, ¿por qué a mí? Y decís después, ¿y por qué no a mí? Sí, ¿y por qué no a mí? Y creo que es muy interesante porque, eh, hay un libro famoso, no sé si lo viste alguna vez, el ¿Por qué le pasan las cosas malas a la gente buena? El título me parece muy sugerente, porque las cosas pasan, porque somos personas, porque la vida es así, porque, bueno, yo no creo que haya un destino fatal, ni que haya un karma. O sea, yo creo que está la vida y nos pasan cosas. ¿Cómo Y nos, yo me y nos pasan cosas. El problema es cuando no nos pasan las cosas y las fabricamos mentalmente. ujú, Cuando no te pasó nada y buscas el pelo del huevo. Eso, eso sí es un problema, porque son características personales que hacen que una persona no encuentre nunca la paz, claro, la tranquilidad. Eso es un problema. Cuando una persona no sabe vivir sin un problema y se lo fabrica y se lo inventa. sí, no sabe vivir, se lo fabrica y se lo inventa, lo Lo abraza. inventa y lo abraza y está en este estado de alerta continuo, ¿no? En esta ansiedad generalizada, porque siempre está con un miedo distinto, y, y no sabe disfrutar, es decir, tiene garantizado el sufrimiento. Ujú. Pau, con el tiempo las cosas pasarán o les dejará de importar. Yo sé que no existen los ABC en conducta o en emociones, pero si pudieras hablarnos de 3, 4 puntos claves para hacer del tiempo mi aliado y hacer del dolor mi consuelo, porque el dolor al final, cuando lo entendemos, nos consuela. Ujú. Ese ABC para entender nuestro proceso de dolor. Uno tiene que resignificar las cosas. Uno sufre por lo que interpreta que pasó, ¿no? Uno sufre por lo que piensa y cree que sucedió. Y solamente cuando cambiamos la forma de ver eso, es cuando realmente eso nos deja de doler. Y a veces necesitamos el tiempo para alejarnos de la situación X, para ver desde la distancia, desde otra forma, darle otro significado. Cuando uno está emocionalmente activado, es decir, estamos frente al dolor, frente a la angustia, no podemos ver la realidad de las cosas. Con el paso del tiempo, es como cuando vos te alejás de algo y ves la forma, ¿sí? Que cuando lo tenés al lado, ves esa pared enorme y no ves ese dibujo que hay en la pared. Y te alejas de la pared y ahí ves la forma de ese dibujo. Es un poco esto, ¿no? Es decir, el tiempo ayuda a reinterpretar las cosas, a darle otro significado. Y cuando uno le da otro significado a las cosas, dejan de doler. Al menos en casos que tienen que ver con las cosas que no fueron como queríamos, por qué me despidieron de ahí, por qué me separé de esta persona. ¿Sí? A veces uno no se da cuenta lo distinta que es esa persona, lo poco en común que tenemos con esa persona, pero no te das cuenta porque, porque a veces lo que nos importa es retener al otro, ¿sí? Y no ser objetivos. Qué bonito este mensaje, Pau, darnos tiempo, tomar tomarnos un espacio, contemplar el dolor, para luego poder ver el paisaje completo, Exactamente. poder ver las cosas como son y como se presentan. Hoy nos ha acompañado Paola Bertes, psicóloga, escritora. Ustedes la pueden buscar como Pao, mi psicóloga en Instagram. Autora de su más reciente libro, que sea mutuo o que no sea nada, vienen nuevos proyectos. Y Paola, agradecerte profundamente que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos aquí en Abrazar tu Vida. Muchas gracias por la invitación y cuando ustedes quieran, estoy.
Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, ya lo saben, abrazatuvida.com/inclinada regalo para que inicies la experiencia de la escuela con este taller. Pau, desde Costa Rica, un abrazo hasta Argentina. Hasta Para pronto. ustedes también. Hasta pronto. Chao.